Vamos a empezar en Efesios capítulo 2, Ephesians chapter 2, y de ahí vamos a ir a Gálatas capítulo 5. Gálatas es la carta antes de Efesios, y de ahí vamos a terminar en Hechos capítulo 1. Hechos es un poquito antes de Gálatas. Efesios 2, y de ahí a la izquierda, Gálatas 5, y de ahí más a la izquierda, y llegamos a Hechos capítulo 1. Y pues bienvenidos a la Iglesia del Pueblo. Un saludo a los que nos están escuchando, viéndonos por medio de Radio Aleluya, las redes sociales, etcétera. Que Dios me los bendiga. Esperamos que pronto puedan venir y vivir la experiencia juntamente con nosotros aquí en la Iglesia del Pueblo. Ayer fue el 4 de julio. 4 de julio es cuando esta nación celebra su independencia, celebra realmente la libertad. Y aunque mi mensaje no es mucho de la historia de este país, sí quiero conectar mi mensaje a este tema que ayer celebramos. Y nosotros hemos recibido libertad. Es una bendición vivir en este país donde hay muchas diferentes libertades, y el hecho de que hoy pudimos llegar a la iglesia, cantar, estudiar las escrituras, orar, esto para nosotros que somos creados aquí, pues lo vemos como no es cualquier cosa. Pero hay partes del mundo donde esto no puede pasar. Hay partes en Latinoamérica que esto no puede pasar. Hay partes en Asia, partes en el Medio Oriente, partes en África, donde los creyentes en Cristo Jesús no se pueden reunir como nosotros nos reunimos hoy esta mañana, cantar y estudiar las escrituras juntos. Eso es, nosotros disfrutamos de muchas libertades aquí en este país. Al mismo tiempo, nosotros como creyentes en Cristo Jesús, que hemos puesto nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, disfrutamos de una libertad mayor de lo que cualquier país o constitución o declaración de independencia puede rendirnos. Nosotros celebramos la libertad que dura toda la eternidad, que encontramos en nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Habrá alguien que pueda decir gloria a Dios? Amén. Antes de entrar a mi enseñanza, quería compartir con ustedes algunas cosas que unos de los fundadores de este país habían dicho. Y muchos de los fundadores de este país, cuando primero en 1776, que ellos declararon su independencia de Inglaterra, muchos de ellos eran jóvenes, unos eran en sus 20s, otros en sus 30s. Y era algo radical, porque la mayoría de las naciones hace 250 años atrás eran gobernados por reyes y por reinas. Y la autoridad y las leyes eran para darle autoridad al gobierno y limitar los privilegios y libertades del pueblo. Pero cuando esta nación se fundó, lo que ellos hicieron era darle el poder al pueblo. Y nuestros documentos, desde la Declaración de Independencia a la Constitución, realmente son para darle el límite al gobierno y no al pueblo. Y hay muchos aún en esta iglesia que llegaron como inmigrantes, unos aún sin documentos, y agarraron un trabajo, compraron una casa sin documentos, mandaron dinero a sus familias, y allá compraron otra casa sin documentos. Como dicen los gringos, only in America, right? Only in America. Y debemos de nosotros ser agradecidos que hoy nos encontramos aquí. Dijo Benjamin Franklin, dice: he vivido ya muchos años, Señor, y mientras más vivo, más pruebas convincentes veo de esta verdad, que Dios gobierna los asuntos de los hombres, ¿verdad? Que Dios está en los asuntos de los hombres. Thomas Jefferson dijo: el Dios que nos dio la vida, nos dio también la libertad al mismo tiempo. Ellos tenían una creencia que la Biblia, las escrituras enseñaban libertad. Libertad era un regalo que Dios le había dado a la humanidad. John Adams dijo: nuestra constitución fue hecha únicamente para un pueblo moral y religioso, y es completamente inadecuada
para gobernar a cualquier otro. Y cuando él dice un pueblo moral y religioso, recuerda que 250 años atrás 99% de la población en este país eran cristianos, y eso está hablando de un pueblo moral cristiano. Y es triste porque vemos todos los problemas en que vivimos hoy, pero tú puedes ir a City Council y quizás la mitad de ellos ni asisten a una iglesia. Tú puedes ir a Austin y la mayoría de los representantes allí no asisten a una iglesia. Tú puedes ir a Washington, D.C., y la mayoría de los representantes allí no asisten a una iglesia. Y esa es la razón por qué vemos problemas y vemos más y más leyes y etcétera. Porque la constitución de este país y la fundación de este país era para un pueblo moral y religioso. Y de ahí termino con John Jay. John Jay dijo: la providencia, hablando de Dios, ha dado a nuestro pueblo la facultad de escoger a sus gobernantes, y es el deber, así como el privilegio y el interés de nuestra nación. Noten cómo describió nuestra nación: nación cristiana, elegir y preferir a cristianos para ocupar esos cargos de gobierno. Y en un momento se metió la mentira a la iglesia que nosotros no debemos de ser parte del gobierno, y nos alejamos. Pero aquí vemos, John Jay es uno de los fundadores de esta nación, y él decía: hey, para este país poder seguir prosperando, tenemos que elegir cristianos al gobierno. Esto lo debemos de tomar en mente. Voy a compartir esto, ya entro en mi enseñanza. Una de mis historias favoritas de la fundación de este país es que este país eran 13 colonias, y esos 13 colonias estaban bajo el gobierno de Inglaterra. El problema es que ellos pagaban impuestos, pero no tenían representación, no tenían nadie en el Parliament, que sería como para nosotros la Cámara de Representantes en Inglaterra. Y los oficiales de Inglaterra que estaban aquí maltrataban a los de aquí, los colonistas de aquí. Entonces ellos empezaron a hacer huelgas y etcétera. Y cuando ya decidieron de hacer independencia, recuerden, eran 13 colonias. Esos 13 colonias tenían un desafío, y el desafío era de unirse y hacer una nación, o de quedarse separados y ser como 13 diferentes naciones. Y cada colonia mandó delegados, creo que fue a Filadelfia, y por 5 semanas en Filadelfia se unieron para establecer una nueva nación, y no pudieron. Se peleaban, pues obviamente cada colonia no quiso dar poder o autoridad y ser una vez más gobernado como Inglaterra los estaba gobernando. Eso, estaban muy precavidosos. Entonces, por 5 semanas se reunieron y no pudieron llegar a un acuerdo. Y se levantó Benjamin Franklin, ya entonces era un anciano en sus 80s, se levanta y más o menos le dice esto a los hombres. Les dice: mira, caballeros, sabemos que si un pajarillo cae, la mirada de Dios, la vista de Dios está sobre ese pajarillo. Y de ahí les dice: ¿cómo puede pues una nación a levantarse sin Dios? Y les llamó a oraciones. Dijo: no hemos orado. Y dicen unos historiadores que cruzaron la calle, había una iglesia, y fueron a orar, y oraron por horas. Y de ahí cada uno se regresó a su colonia, y de ahí después se regresaron y pudieron fundar esta nación que hoy conocemos como Estados Unidos de América, right? Qué historia, qué cosa tan impresionante, right? Así como se le ha dado la libertad a este país, y nosotros disfrutamos de esa libertad, right? Cada año legalmente entra 1 millón de inmigrantes cada año. Eso quiere decir cada 4 o 5 años hay un nuevo Houston de puro inmigrantes cada año, right? ¿Por qué vienen? Buscando libertad, right? Libertad de poder trabajar, de vivir una vida tranquila, de seguridad y etcétera. Y el mundo ve ese testimonio de libertad, right? Todas estas personas que vinieron a ver el World Cup, la Copa Mundial,
de Europa están sorprendidos a la vida que nosotros vivimos aquí, que a veces nosotros, cuidado, pero es impresionados con Walmart, impresionados con Buc-ee's, impresionados con Costco y con Sam's, y nosotros, para nosotros no es nada, pero estamos dando testimonio del poder de la libertad. Right, keep that in mind. Efesios capítulo 2, versículo 1. Ephesians 2, verse 1. Y Él, hablando de Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Nota, éramos esclavos a los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Right? En otras palabras, éramos esclavos al mundo, esclavos al pecado. Right? Dice el siguiente versículo, verse 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, 5, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Okay. Pudiéramos decir, nos dio libertad, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloree. Hoy quiero compartir con ustedes algunas verdades. La primera verdad es that Jesus offers true freedom. Jesús ofrece la verdadera libertad. El mundo te ofrece algo, pero es algo falso. Gente cree, pues cuando yo ando allá en las fiestas, ando tomando, ando así, teniendo relaciones, hago esto, el otro, yo soy libre. No, cuando andas en ese mundo, realmente eres un esclavo al pecado, eres un esclavo a la muerte, eres un esclavo al príncipe de las tinieblas de este mundo. Pero cuando esa venda se quita y uno puede ver la verdad en Cristo Jesús, nos damos cuenta que la verdadera libertad se encuentra en Cristo Jesús. Jesús lo llama vida y vida en abundancia. Antes de Cristo estábamos muertos. Antes de Cristo cargábamos una deuda. Todos han pecado y caen destituidos de la gloria de Dios. Había una separación entre nosotros y Dios. Cargábamos esa deuda de la muerte. Esa deuda, tú y yo no lo podíamos pagar. La única manera de pagarlo es por medio de la muerte. Pero un día Dios, en su misericordia y en su gracia, no envió un profeta, no envió un ángel, sino que en su misericordia y en su gracia Dios envió su Hijo unigénito, y Cristo pagó el precio de la deuda, de la paga de nuestros pecados. No pagó con billetes, no pagó con oro, no pagó con plata, no pagó con Bitcoin, pagó con su sangre preciosa, porque hay poder en la sangre de Jesús. There is power in the blood of Jesus. Y cuando tú y yo confesamos a Jesús como Señor y ponemos nuestra fe en su muerte y en su resurrección, hay libertad. There is freedom. Y esta libertad no se puede comprar y no se puede merecer. Es un don, es un regalo que Dios nos da. Hay que tener fe. Hay que tener fe. Vamos a Gálatas capítulo 5, o sea, de ahí de Efesios unos 2-3 páginas hacia la izquierda. Y Gálatas 5, versículo 1, Galatians 5, verse 1 says, estad pues firmes en la libertad con Cristo, que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Right? En un tiempo éramos sujetos al yugo de la esclavitud, éramos esclavos,
Pero vino Cristo y nos hizo libre, y el llamado es que tenemos que estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Right? Jesús ofrece la verdadera libertad. My second point is that Jesus sets you free for purpose. Jesús te hizo libre, pero con un propósito. Jesus has set us free with a purpose. He platicado en ocasiones de que años atrás acompañé a Nayeli y su hermana a visitar un miembro de la familia que lo habían diagnosticado con cáncer, y llegamos a la clínica, al hospital, el mero día que le dieron las noticias que ya no había solución, ya no había remedio, que tenía que poner sus cosas en asunto. Me recuerdo que yo estaba sentado en el pasillo, ellos entraron con la familia, con los doctores a un cuarto. Primero salieron los doctores y de ahí la familia, e inmediatamente yo supe en mi corazón que eran malas noticias. Cuando ellos pasaron, yo me levanté, y cuando voy a dar un paso a donde ellos están, oigo una voz, y era una muchacha, y la muchacha me grita y me dice: Señor. Yo no pensaba que me estaba hablando a mí, porque normalmente me dicen joven, pero como quieran. Like, pero dice Señor, me dice Sir. She didn't say young man. I was like, what's wrong with you? Y me volteo y me dice, ¿cómo se dice? Guanábana. Y le digo, what? Y me dice, guanábana. Y me dice, mi mamá la diagnosticaron con cáncer, y yo todos los días le doy guanábana, es una fruta, ¿verdad? Y dice, y ella ha mejorado, y dice, dáselo a su ser amado. Y le digo, está bien, y nos vamos, right? Pero eso se me quedó, y siempre meditaba en esto, and I'm like, wow. El cáncer es un tipo de fortaleza, right, que viene sobre nuestras vidas, que nos mete en una esclavitud. La enfermedad puede ser nos mete en esclavitud, right? Y esta muchacha creía tanto en este fruto, de que estuvo dispuesta en un hospital, en una clínica, en voz alto, proclamar a un extranjero: hey, sir, señor, hay libertad por medio de esta fruta. Ahora, yo no sé si eso es verdad o no es verdad. Yo no soy médico, yo no estudio estas cosas, right? Pero una cosa sí sé, right? La razón que nosotros nos encontramos aquí hoy, esta mañana, 5 de julio en el año 2026, es porque la gran mayoría de nosotros hemos encontrado libertad. Y esa libertad no es en una fruta, esa libertad no es en una iglesia, esa libertad no es por medio de un pastor, esa libertad viene por medio de la sangre del Cordero de Dios. Oh, come on now, there's power in the blood of Jesus. Hay poder en la sangre de Jesús. Cuando tú disfrutas de la libertad, tú no lo puedes mantener guardado. Esta muchacha creía en esa fruta, no se lo guardó guardado, no. Ella creía tanto que estuvo dispuesto a un extranjero en un lugar público a publicarlo, a anunciarlo, aún en voz alto. ¿De qué te ha salvado Dios? ¿De qué te ha rescatado Dios? Donde anduvieras, donde estuviéramos, si no hubiera sido por la gracia y el favor y la misericordia de un Dios que te ama incondicionalmente, donde estuviéramos si no fuera por un Dios que nos da una multitud de oportunidades de arrepentirnos y una vez más acercarnos a Él. Oh, Él nos ha mantenido con vida, con nueva vida, vida en abundancia. Él nos da la esperanza de vida eterna. How are we going to stay quiet? ¿Cómo nos vamos a quedar callados de esto? Cada creyente que ha probado del amor de Dios, cada creyente que ha probado de la misericordia de Dios, cada creyente que ha disfrutado de la gracia y el favor de Dios, tiene un llamado, tiene una obligación de dar testimonio, of being a witness, de ser un testigo que Dios todavía salva, Dios todavía sana, y Dios todavía libera en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Vamos a Hechos capítulo 1. Let's go to Acts chapter 1. Jesús te ofrece la verdadera libertad. Jesús te hizo libre con un propósito. La misión, el propósito es ayudar a otros a encontrar libertad en Cristo Jesús. Dice Hechos 1, versículo 8, Jesús hablando. Pero recibiréis, ¿qué dice? Díganos con poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si Jesús hubiera sido crucificado, sepultado, resucitado aquí en Houston, Texas, estoy seguro que Él nos hubiera dicho, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En Texas, en los Estados Unidos y hasta lo último de la tierra. Tú no estás solo. Cuando tú hablas de Cristo, tú no estás hablando solo. Cuando tú confiesas a Jesús como Señor, cuando tú animas a alguien a buscar de Dios, cuando tú le pides a alguien, puedo orar por ti, cuando tú oras por alguien, cuando tú ves una necesidad y tú ayudas a alguien, tú no lo estás haciendo solo, tú no lo estás haciendo sola, tú no lo estás haciendo por tu propio esfuerzo o tu propio poder o tu propia sabiduría. No, hay poder que se nos ha prometido. Cuando tú confesaste a Jesús como Señor, cuando pusiste tu fe en su muerte y resurrección, algo sucedió. El Espíritu de Dios vino a morar en ti. The Holy Spirit, the Spirit of God has come to dwell in you. Y te da poder. He gives you power a compartir las buenas nuevas, de dar testimonio que hay poder en su nombre. El Espíritu Santo empodera al creyente a creer. Y hoy es una invitación. Si tú has experimentado sanidad, salvación, esperanza, liberación por medio de Cristo Jesús, let me tell you, si Dios te ha bendecido, es para que seas de bendición para otros. Si Dios te ha rescatado, es para usarte para rescatar a otros. Si Dios te ha sanado, es para usarte en la sanidad de otros. Esto no es algo que debemos de guardar en nosotros como un club exclusivo aquí entre nosotros, nomás nosotros. No. Dios nos llama de ir e incluir a los demás, de llamarlos. Ya para terminar, quiero compartir que 250 años atrás, 4 de julio de 1776, hubo una declaración de libertad de una nación. Pero 2000 años atrás, no por medio de una carta, pero por medio de una tumba vacía, hubo una declaración de libertad para el mundo entero. La Declaración de Independencia en el 4 de julio, 250 años atrás, cambió el curso de una nación. Pero la Declaración de Independencia, por medio de una tumba vacía 2000 años atrás en Jerusalén, cambió el curso de toda la humanidad por toda la eternidad. Y esta semana, este fin de semana, con la celebración de ayer, los ciudadanos son orgullosos de ser ciudadanos de este país. Los residentes, los que viven aquí, deben de ser agradecidos por vivir aquí, por estar aquí. Es una bendición. Por eso gente arriesgan sus vidas para llegar aquí. Que el racismo, muéstrame una nación que no tiene racismo. Que la discriminación, muéstrame una nación donde no hay discriminación. Y al mismo tiempo, muéstrame una nación que tiene más millonarios entre la minoría que esta nación. En otras palabras, esta es una nación donde inmigrantes llegan y pueden prosperar. Y somos agradecidos por esta nación, pero al mismo tiempo entendemos que nosotros tenemos ciudadanía
en un reino mayor que el reino de Estados Unidos de América. Nuestra ciudadanía es en el reino de Dios. Este país, bueno o malo, ha llevado las noticias de libertad a diferentes partes del mundo. Que lo han hecho bien, lo han hecho mal, es otro tema para otro tiempo. Pero ha llevado ese tema de libertad. Cuando las naciones empezaron a ver, no necesitamos un rey, no necesitamos una reina, el pueblo puede gobernar, muchos empezaron a cambiar sus sistemas de gobiernos. Okay. Y así como este país, esta nación ha llevado el mensaje de libertad a las naciones, nosotros que somos ciudadanos del reino de Dios también tenemos una misión, y es proclamar libertad a toda criatura. Libertad que solamente se encuentra por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y a eso me detengo a decir, gloria a Dios. Te quiero invitar esta semana, busca a alguien, ora por una persona que necesita la libertad en Cristo. Ámalos, muéstrale el amor de Jesús de una manera práctica. Y de ahí invítalos a tomar un paso hacia Jesús. Ora, ama, invita. All right? Pray, love, and invite. Es posible, vamos a cerrar nuestras Biblias, vamos a inclinar nuestro rostro. Empieza a darle gracias a Dios que viniste a la iglesia hoy. Thank you, Lord. Gracias que hoy llegamos a tu casa de oración. Thank you, Jesus. Quizás hay alguien hoy esta mañana que dice, me gustaría proclamar libertad, pero yo soy esclavo. Esclavo a un vicio, esclavo a una adicción. Quizás te encuentras en una relación fuera de la bendición de Dios y no ves una salida, no ves cómo escaparte. No estoy hablando de matrimonio. Quizás has luchado con un pecado y te arrepientes, pero a la semana, una vez más, regresas a ese pecado, como que si te domina a ti, señorea sobre ti. Todavía hay poder en la sangre de Cristo. Todavía hay poder en el nombre de Jesús para liberar, to free. Si tú eres una persona que hoy esta mañana dices, yo necesito la liberación, o otra manera de decirlo es, yo necesito ser salvo o salva. En un paso de fe quiero invitarte a levantar tu mano. Habrá alguien que hoy diga, yo necesito liberación, yo necesito ser salvo. God bless you. Dios te bendiga. Hay poder en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. God bless you. Dios está contigo. Bendiciones. Dios está contigo. God is with you. God bless you. Dios está contigo en el balcón. Bendiciones. Allá atrás, en el mero fondo del balcón. Dios está con ustedes. Bendiciones. God bless you. Vamos todos a orar juntos. Repiten esta oración conmigo. Di, Dios Padre, hoy confieso con mi boca lo que creo en mi corazón. Cristo Jesús es el Señor. Él es el Rey. Él es el amo del universo, de este mundo y de mi vida. Y creo con todo mi corazón que Él murió en la cruz para pagar el precio de mis pecados. Fue sepultado y al tercer día tú lo resucitaste. Y porque confieso y creo esto, tú me prometes la salvación, tú me prometes la libertad. Hoy yo invito al Espíritu Santo a mi vida. Espíritu Santo, lléname con tu presencia, lléname con poder para mantenerme libre y también proclamar libertad, salvación, sanidad, esperanza a los demás. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en Jesus' name, amén, amén, amén.